quiero hacerte una pregunta que quizás nadie te ha hecho directamente y necesito que la escuches con calma, sin prisa, sin intentar responderla de inmediato. La pregunta es esta: ¿qué harías con tu vida si supieras, con absoluta certeza, que ya tienes dentro de ti algo que el mundo necesita? No un talento aprendido, no una habilidad cultivada con esfuerzo, sino algo más profundo, algo que estuvo ahí desde antes de que pudieras nombrarlo, algo que se manifiesta incluso cuando no lo intentas, incluso cuando estás dormido, incluso cuando crees que no tienes nada especial que ofrecer. Eso es lo que Jung llamaría un don espiritual. Y no lo decía en el sentido religioso convencional, aunque tampoco lo excluía. Lo decía en el sentido más honesto y psicológico del término, una capacidad del alma que no fue elegida conscientemente, sino entregada por algo más grande que la voluntad, algo que emerge desde las profundidades del inconsciente y que, si lo ignoramos, se convierte en nuestra fuente más persistente de vacío. Si lo reconocemos, se convierte en nuestra fuente más genuina de propósito. Hoy vamos a hacer algo inusual. Vamos a explorar juntos cuál podría ser ese don en ti, por qué lo tienes y por qué es probable que hayas tardado tanto en reconocerlo. Y te adelanto algo que tal vez te sorprenda. La razón por la que no lo has visto con claridad no es que seas ciego o que te falte algo. Es precisamente porque ese don está tan integrado en tu forma de ser que lo has confundido con normalidad. Lo que a ti te sale de manera natural, lo que te parece obvio, lo que haces sin pensar, es exactamente lo que otros no pueden hacer aunque lo intenten durante años. Pero antes de llegar ahí, necesitamos ir al origen. Necesitamos entender cómo funciona realmente la psique humana según Jung, porque sin ese mapa, el viaje que estamos a punto de emprender no tendría suficiente profundidad. Imagina que la mente humana es como un iceberg. La parte visible, la que asoma sobre el agua, es la conciencia. Todo lo que sabes de ti mismo, lo que puedes articular, tus creencias conscientes, tus metas declaradas, tu identidad pública. Pero debajo, en la oscuridad silenciosa del agua, existe una masa mucho más grande, mucho más antigua, mucho más poderosa. Eso es el inconsciente. Y dentro de ese inconsciente, Jung distinguió dos capas fundamentales. La primera es el inconsciente personal. Todo lo que has vivido, sentido, reprimido, olvidado, todo lo que formó tu historia pero que ya no está en la superficie de tu mente. La segunda, más profunda todavía, es lo que Jung llamó el inconsciente colectivo, un depósito de experiencias, imágenes y patrones compartidos por toda la humanidad, por todas las culturas, por todos los tiempos. Ahí viven los arquetipos, ahí vive lo que él llamó el self, el sí mismo, el centro más profundo de tu identidad total. Y en ese lugar, en esa intersección entre lo personal y lo colectivo, es donde reside tu don. Recuerdo una conversación que tuve hace años con una mujer que llamaré Sofía. Era terapeuta brillante, con una capacidad extraordinaria para sentir el dolor ajeno antes de que la persona frente a ella pudiera siquiera formularlo en palabras. Vino a hablar conmigo no porque tuviera problemas profesionales, sino porque se sentía extraña. Me dijo: siento que soy demasiado, que siento demasiado, que percibo cosas que los demás no perciben, y eso me agota y me aísla al mismo tiempo. Le pregunté si alguna vez había considerado que esa capacidad no era un defecto sino un don. Me miró como si le hubiera dicho algo en otro idioma. ¿Un don que me hace sufrir?, me preguntó. Y yo le respondí: todos los dones verdaderos vienen con un precio. El precio es que si no los integras, te consumen. Pero si los integras, se convierten en la cosa más poderosa que tienes. Eso es exactamente lo que quiero explorar contigo hoy, porque Jung tenía una idea radical sobre la naturaleza del sufrimiento humano. No creía que el sufrimiento fuera simplemente un error, un malentendido o algo que debía eliminarse cuanto antes. Creía que el sufrimiento, especialmente el sufrimiento psicológico profundo, era con frecuencia la señal de que algo en ti quería nacer, algo que todavía no habías reconocido, algo que el ego resistía porque implicaba una transformación radical. Y esa transformación, ese proceso de convertirte en quien realmente eres, lo llamó individuación. La individuación no es un concepto abstracto, es algo que ocurre
o que intenta ocurrir en la vida de cada ser humano. Es el impulso hacia la totalidad, es la presión interna que sientes cuando tu vida ya no encaja con quien realmente eres. Es la incomodidad que aparece cuando llevas demasiado tiempo viviendo para las expectativas de otros. Es la crisis que estalla cuando el personaje que has construido para el mundo, lo que Jung llamaba la persona, ya no puede contener la totalidad de lo que eres. Quiero que pienses en un momento de tu vida, puede ser reciente o puede ser de hace años, en el que sentiste que algo dentro de ti quería cambiar, aunque no sabías exactamente qué. Un momento en el que la vida que tenías te quedaba pequeña, o te pesaba demasiado, o simplemente ya no resonaba. Ese momento, ese malestar, esa presión interior, no era una señal de que algo estaba mal contigo, era el proceso de individuación golpeando a tu puerta. Y aquí es donde entra el concepto de don espiritual de una manera que quizás no esperabas. Jung observó algo fascinante a lo largo de décadas de trabajo clínico. Las personas que más sufrían en la vida, las que experimentaban las crisis más profundas, las que parecían más quebradas por sus heridas, solían ser exactamente las personas con los dones más extraordinarios. No porque el sufrimiento cree el don, eso sería una simplificación peligrosa, sino porque el don y la herida suelen emerger del mismo lugar, del mismo núcleo de sensibilidad, El niño que fue demasiado sensible para este mundo, que sintió todo con una intensidad que los demás no podían comprender, que fue tachado de exagerado, de débil. Ese niño frecuentemente carga con el don de la empatía profunda, la capacidad de conectar con el sufrimiento humano de una manera que transforma vidas. El adolescente que se sintió siempre diferente, que no encajaba en ningún grupo, que vivía en su cabeza con ideas que nadie a su alrededor parecía entender, ese adolescente frecuentemente carga con el don de la visión, la capacidad de ver conexiones y posibilidades que otros no pueden percibir. La persona que fue herida en el amor una y otra vez, que amó con una intensidad que la dejó vulnerable y a veces destrozada, esa persona frecuentemente carga con el don de la profundidad emocional, la capacidad de amar y ser amada de una manera que va más allá de lo superficial. ¿Ves el patrón? Tu mayor herida y tu mayor don son, con frecuencia, las dos caras de la misma moneda. Pero hay algo más que quiero explorar contigo, algo que Jung llamó la sombra, y que es absolutamente central para entender por qué no puedes ver tu propio don con claridad. La sombra es todo lo que has rechazado de ti mismo, todo lo que has aprendido desde muy pequeño que no era aceptable, que no era seguro mostrar, que debía ser ocultado para ser amado, para ser aceptado, para sobrevivir en tu entorno. Y aquí está la paradoja que Jung descubrió y que cambió la psicología para siempre. La sombra no solo contiene tus aspectos más oscuros, tu agresividad reprimida, tu envidia, tu egoísmo, todo eso que prefieres no ver en ti. La sombra también contiene aspectos luminosos de tu personalidad que fueron suprimidos, lo que los junguianos llaman la sombra dorada. Déjame explicarte esto con una historia. Conocí a un hombre que llamaré Marcos. Era ingeniero, meticuloso, racional, muy apreciado en su trabajo. Pero Marcos tenía un problema. Cada vez que alguien le hacía un cumplido sincero, se ponía incómodo, lo minimizaba, lo desviaba. No fue para tanto, decía. Cualquiera lo hubiera hecho. Su mujer estaba frustrada porque sentía que él nunca podía recibir amor. Nunca podía simplemente decir gracias, me alegra que lo valores. Cuando trabajamos juntos, descubrimos algo interesante. Marcos, de niño, había sido criado en un ambiente donde destacar era peligroso. Su padre era un hombre que se sentía amenazado por el éxito ajeno, incluyendo el de su propio hijo. Cada vez que Marcos brillaba, algo malo ocurría. Una crítica, un castigo velado, un silencio frío. Así que Marcos aprendió a esconder su brillo, lo metió en la sombra. Y ahora, de adulto, cuando alguien intentaba devolvérselo, su sistema nervioso lo rechazaba automáticamente, porque brillar seguía sintiéndose peligroso. Su don, que era una inteligencia extraordinaria y una capacidad de liderazgo genuina, estaba en la sombra, no porque fuera oscuro, sino porque había sido demasiado amenazante para mostrarlo en su familia de origen. ¿Cuántas veces has hecho tú lo mismo?
¿Cuántas veces has minimizado algo que hiciste bien? ¿Cuántas veces has dicho no es para tanto, cuando en realidad sí era para tanto? ¿Cuántas veces has sentido incomodidad cuando alguien te admiraba genuinamente? Esa incomodidad es una pista. Es la señal de que ahí, en ese lugar exacto donde te encoge algo, es donde vive una parte de tu don que todavía no has integrado. Ahora bien, ¿cómo identificamos cuál es tu don específico? Jung habría dicho que no existe una lista finita de dones espirituales, porque la psique humana es demasiado compleja y demasiado individual para ser reducida a categorías. Pero sí existen patrones, arquetipos, formas recurrentes en las que el don se manifiesta en la vida de las personas. Y voy a explorar varios de ellos contigo, no para que elijas uno como si fuera un test de personalidad, sino para que algo en ti resuene, para que algo se mueva cuando escuches la descripción que más se acerca a tu verdad. El primero es el don de la percepción profunda. Las personas que tienen este don ven lo que otros no ven, no de manera mística o sobrenatural, aunque a veces puede parecerlo, sino psicológicamente. Captan las dinámicas ocultas de una situación. Sienten cuando algo no cuadra, aunque todo parezca estar bien. Leen entre líneas de manera casi automática. Frecuentemente son las personas que en una reunión sienten la tensión que nadie más parece notar, que en una relación perciben el dolor que la otra persona aún no puede articular, que en una situación de crisis ven la salida que todos los demás están pasando por alto. Este don suele venir acompañado de una herida específica, la herida de no ser creído, porque cuando eres niño y ves cosas que los adultos no quieren ver o que simplemente no pueden ver, la respuesta más común es: estás exagerando, te lo estás inventando, eso no es así. Y así aprendes a dudar de tu propia percepción, a callar lo que ves, a preguntarte si estás loco. A ese proceso, en psicología, se le llama gaslighting, aunque no siempre es intencional. A veces los adultos simplemente no tienen la capacidad de sostener la percepción de un niño que ve más de lo que ellos pueden manejar. ¿Te suena esto familiar? Has pasado gran parte de tu vida dudando de lo que percibes, preguntándote si lo que sientes es real o si simplemente estás siendo demasiado sensible. Si es así, hay una probabilidad muy alta de que tu don sea exactamente esa percepción que aprendiste a desconfiar. El segundo patrón es el don de la conexión. Hay personas que tienen una capacidad extraordinaria para crear puentes entre seres humanos, no porque sean especialmente extrovertidas o socialmente hábiles en el sentido convencional, sino porque algo en su presencia hace que la gente se sienta vista, comprendida, menos sola. Son las personas a las que los extraños les cuentan sus historias en los aeropuertos, las que en una fiesta terminan en la esquina más tranquila, teniendo la conversación más profunda, las que sus amigos llaman cuando algo importante ocurre, no para recibir consejos, sino simplemente para ser escuchados. Este don suele venir acompañado de la herida de la soledad, porque las personas con una capacidad extraordinaria de conexión frecuentemente se sienten, paradójicamente, muy solas. Saben cómo hacer que otros se sientan vistos, pero rara vez se sienten vistas ellas mismas. Dan profundidad con facilidad, pero recibir profundidad les resulta difícil. Han aprendido a ser el espacio para el otro, pero no han aprendido a ocupar espacio para sí mismas. Si esto te resuena, quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te escuchó de la manera en que tú escuchas a los demás? Y si esa asimetría no es una casualidad, sino el reflejo de una creencia inconsciente de que tu mundo interior no merece el mismo espacio que el de los demás. El tercer patrón es el don de la transformación. Hay personas que parecen catalizar el cambio en todo lo que tocan, no necesariamente de manera intencional o consciente. Simplemente su presencia, sus preguntas, su forma de ver las cosas, genera algo en los demás que los mueve, los desestabiliza en el buen sentido, los hace cuestionarse cosas que habían dado por sentadas, los obliga a crecer, aunque a veces el proceso sea incómodo. Estas personas suelen haber pasado por transformaciones personales muy profundas, suelen conocer el dolor del cambio desde adentro, suelen haber tocado fondo de alguna manera, haber perdido algo importante, haber atravesado una crisis que los obligó a reconstruirse.
Y es precisamente esa experiencia la que les da la capacidad de acompañar a otros en sus propias transformaciones. El don de la transformación suele venir acompañado de la herida del caos, porque las personas que tienen este don frecuentemente han vivido vidas marcadas por la inestabilidad, los cambios repentinos, las pérdidas inesperadas, y a menudo han desarrollado, como respuesta a ese caos, una resistencia al cambio que paradójicamente contradice su don. Es el transformador que tiene miedo de transformarse a sí mismo, el que ayuda a otros a soltar lo que ya no les sirve, pero que se aferra con uñas y dientes a sus propias estructuras conocidas. ¿Te reconoces en alguno de estos patrones? O quizás en más de uno, porque los dones no son mutuamente excluyentes. La psique humana es mucho más compleja que eso. Quiero hablar ahora de algo que Jung consideraba fundamental para entender por qué tenemos los dones que tenemos. Y es el concepto de herencia psíquica, no en el sentido biológico únicamente, sino en un sentido más amplio y más misterioso. Jung observó que los seres humanos no solo heredamos genes, heredamos patrones de comportamiento, formas de relacionarnos con el mundo, miedos y capacidades que a veces no pueden explicarse únicamente por nuestra historia personal. Heredamos, en cierto sentido, las experiencias no resueltas de nuestros ancestros. Esto puede sonar extraño, incluso esotérico, pero hay investigaciones contemporáneas en epigenética que sugieren que el trauma puede transmitirse de generación en generación a través de mecanismos biológicos que apenas estamos comenzando a comprender, y Jung lo intuía desde mucho antes, no desde la biología, sino desde la observación clínica. Había algo que Jung notaba en sus pacientes. A veces el sufrimiento de una persona tenía raíces que iban más allá de su propia historia. A veces lo que alguien cargaba era el peso de algo que su madre, su padre, su abuela o su bisabuelo no había podido resolver, y cuando esa persona, en el proceso de individuación, lograba integrar ese patrón, lograba resolver lo que la generación anterior no había podido, algo se liberaba, no solo en ellos, sino en la línea familiar completa. Pienso en esto frecuentemente cuando alguien me dice que siente que carga con algo que no puede explicar. Una tristeza sin causa aparente, un miedo que no corresponde a ninguna experiencia personal, una sensación de deuda que no sabe a quién le debe. A veces, solo a veces, eso es exactamente lo que parece ser. El eco de algo que alguien antes que tú no pudo resolver. Y aquí está la conexión con el don. Si heredamos el trauma no resuelto, también heredamos la capacidad que hubiera sido necesaria para resolverlo. El don es, en cierta medida, la respuesta evolutiva al dolor de la línea. El nieto de alguien que sobrevivió una guerra puede heredar tanto la hipervigilancia traumática como el don extraordinario de la resiliencia. La hija de una mujer que nunca pudo expresar su voz puede heredar tanto el silencio aprendido como el don extraordinario de la expresión creativa, que se manifiesta como un impulso casi compulsivo de decir lo que no se dijo. El hijo de un padre que nunca aprendió a conectar emocionalmente puede heredar tanto la dificultad para la intimidad como el don extraordinario de la inteligencia emocional, precisamente porque tuvo que desarrollarla para sobrevivir en un ambiente emocionalmente árido. ¿Qué sabes de la historia de tu familia? ¿Qué no se habló en tu casa? ¿Qué dolores fueron silenciados, minimizados, enterrados bajo el hay que seguir adelante? Porque en esos silencios, en esos espacios vacíos de la historia familiar, frecuentemente vive una pista sobre tu don. Quiero hacer una pausa aquí para hablar de algo que considero esencial y que Jung también subrayó con fuerza: la diferencia entre conocer tu don intelectualmente y vivirlo desde el cuerpo. Podemos hablar de dones espirituales durante horas, podemos identificarlos, nombrarlos, analizarlos, y aún así seguir sin vivirlos. Porque el don no se activa en el intelecto, se activa en la experiencia. Se activa cuando lo usas, se activa cuando te permites ser lo que eres sin pedir disculpas. Recuerdo a otro hombre, lo llamaré Daniel, que llegó a trabajar conmigo después de una crisis profunda. Había perdido su trabajo, su relación de varios años había terminado, y estaba en ese lugar que Jung describía como el descenso al inframundo, ese periodo oscuro en el que todo lo que creía ser se desmorona, y todavía no sabes que va a quedar en pie cuando el polvo se asiente. Daniel era escritor.
no de manera profesional sino en secreto. Tenía cuadernos llenos de textos que nadie había leído nunca. Textos que él mismo describía como demasiado personales, demasiado extraños, demasiado oscuros para mostrarlos. Pero cuando me los leyó quedé sin palabras, no porque fueran perfectos desde un punto de vista técnico, sino porque tenían algo que es imposible enseñar. Verdad, verdad visceral, dolorosa, incómoda, la clase de verdad que cuando la lees sientes que alguien finalmente dijo en voz alta lo que tú habías estado sintiendo en silencio. Le pregunté por qué lo ocultaba. Me dijo que tenía miedo. Miedo de que nadie lo entendiera. Miedo de que lo juzgaran. Miedo de que si lo mostraba y no gustaba, ya no tendría nada. Porque ese espacio de escritura secreta era el único lugar donde se sentía completamente él mismo. Y ahí estaba la trampa. Su don, que era su capacidad de expresar verdad de una manera que conectaba profundamente con el sufrimiento humano, había sido convertido en un refugio privado en lugar de en una ofrenda al mundo, y mientras permaneciera en secreto, seguiría siendo una fuente de alivio personal, pero no de propósito real, porque los dones no están diseñados para quedarse dentro, están diseñados para ser dados. Eso es algo que Jung entendía profundamente. El don no es tuyo en el sentido posesivo, es algo que pasa a través de ti. Tú eres el canal, no el recipiente final. Y cuando bloqueas ese canal, cuando guardas el don por miedo, o por vergüenza, o por la creencia de que no eres suficientemente bueno para darlo, algo en ti se estanca, algo se enferma, algo pierde su vitalidad. ¿Tienes algo así en tu vida? Algo que guardas en secreto porque tienes miedo de que no sea suficientemente bueno, algo que haces en privado porque te da vergüenza mostrarlo, algo que sabes que tienes, pero que todavía no te has atrevido a ofrecer completamente. Ese algo podría ser exactamente tu don. Hablemos ahora de la relación entre el don espiritual y las relaciones humanas, porque Jung tenía ideas extraordinariamente profundas sobre cómo nuestros dones y nuestras heridas se manifiestan en la forma en que amamos y en la forma en que somos amados. Uno de los conceptos más conocidos de Jung es el de la proyección. La proyección ocurre cuando tomamos aspectos de nuestra propia psique, ya sean aspectos que rechazamos o aspectos que no hemos reconocido, y los vemos en otras personas. Los proyectamos hacia afuera porque no podemos o no queremos verlos en nosotros mismos. Esto ocurre en el amor de manera especialmente intensa. Cuando nos enamoramos de alguien, una parte de lo que sentimos es genuina conexión con esa persona real. Pero otra parte, y Jung diría que a menudo es la parte más poderosa al principio, es la proyección de lo que él llamaba el ánima o el ánimus, la imagen interna del complemento opuesto que cada uno de nosotros lleva en el inconsciente. El ánima es la imagen femenina que vive en el inconsciente de un hombre. El ánimus es la imagen masculina que vive en el inconsciente de una mujer. No en el sentido de géneros rígidos, sino en el sentido de energías complementarias que cada psique contiene en diferentes proporciones. Cuando proyectamos el ánima o el ánimus en una persona real, nos enamoramos de manera que puede sentirse absolutamente arrolladora, absolutamente predestinada, y a veces lo es, en cierto sentido, pero también puede ser una trampa si no somos conscientes de lo que está ocurriendo. Porque la persona real nunca puede ser la imagen interna perfecta. Tiene sus propias complejidades, sus propias sombras, sus propias contradicciones. Y cuando la proyección comienza a desvanecerse, cuando empezamos a ver a la persona real detrás de la imagen que habíamos proyectado sobre ella, muchas relaciones entran en crisis. No porque el amor haya terminado necesariamente, sino porque el trabajo real de amar a alguien está apenas comenzando. He observado esto muchas veces. Personas que se enamoran con una intensidad que les parece cósmica, que sienten que esa persona fue hecha para ellas, que la conexión es única en el universo. Y luego, meses o años después, sienten que la magia desapareció, que la persona cambió, que ya no es quien creían que era. Pero en la mayoría de los casos, la persona no cambió. Lo que cambió es que la proyección se retiró lo suficiente como para que pudieran ver quién estaba realmente ahí. Y aquí es donde el don espiritual entra en la ecuación de una manera que me parece profundamente importante. Las personas con el don de la percepción profunda frecuentemente se enamoran de personas que necesitan ser vistas.
proyectan en ellas su propio don, la capacidad de ser percibidas en su totalidad, de ser comprendidas más allá de la superficie. Y a veces eso funciona de manera hermosa, pero otras veces se enamoran de personas que no tienen la capacidad ni el deseo de ofrecerles esa misma profundidad de visión a cambio. Y entonces, el don se convierte en una trampa. Ven todo lo bueno en el otro, todo el potencial, toda la belleza oculta, mientras el otro no puede o no quiere verlos a ellos con la misma profundidad. Las personas con el don de la conexión frecuentemente se enamoran de personas emocionalmente distantes, no porque sean masoquistas, sino porque inconscientemente sienten que si logran conectar con alguien que parece inalcanzable, eso validará su don de manera definitiva. Y a veces eso también funciona de manera hermosa, pero otras veces se pasan años intentando crear una conexión que la otra persona no tiene la capacidad de sostener. Puedes ver el patrón en tus propias relaciones. Hay una forma recurrente en la que tu don se manifiesta en cómo amas, y una forma recurrente en la que eso te ha causado dolor. Jung diría que ese patrón no es una maldición, es una invitación. Es el inconsciente diciéndote aquí está la lección que necesitas aprender, aquí está el aspecto de tu don que todavía no has integrado completamente. Quiero hablar ahora de algo que me parece uno de los conceptos más liberadores que Jung exploró, y es la idea de que la segunda mitad de la vida, que él no medía necesariamente en años, sino en términos de desarrollo psicológico, está fundamentalmente dedicada a descubrir y vivir el don. En la primera mitad de la vida, la tarea principal es construir el ego, desarrollar una identidad, establecerse en el mundo, crear relaciones, lograr cosas, construir la estructura de una vida funcional. Y eso es necesario. El ego no es el enemigo. El ego es la herramienta que necesitas para navegar el mundo exterior. Pero en algún momento, y ese momento puede llegar a los 30 años, a los 40, a los 50, o incluso antes si la vida te empuja con suficiente fuerza, la pregunta cambia. Ya no es cómo me establezco en el mundo, sino quién soy realmente más allá de todo lo que he construido. Ya no es qué quiero lograr, sino qué vine a dar. Ese cambio de pregunta es el umbral de la individuación, y es frecuentemente doloroso, porque implica soltar identidades que costaron mucho construir, cuestionar creencias que habían dado seguridad durante años, y enfrentarse con partes de uno mismo que habían sido cuidadosamente evitadas. Conozco a una mujer que llamaré Elena. Pasó la primera mitad de su vida construyendo una carrera exitosa, una familia aparentemente perfecta, una imagen de competencia y control que todos admiraban. A los 42 años, entró en lo que ella describió como el derrumbe de todo. Su matrimonio entró en crisis, su trabajo dejó de tener sentido y empezó a experimentar una ansiedad que nunca antes había sentido. Fue a ver a varios médicos, varios psicólogos, y todos le decían que era estrés, que necesitaba descansar, que tomara algo para dormir. Pero cuando empezamos a trabajar juntos, lo que encontramos fue algo completamente diferente. Elena había pasado 42 años, siendo lo que se esperaba de ella, la hija responsable, la esposa perfecta, la profesional competente, y en todo ese tiempo había enterrado algo que de niña amaba profundamente, la música, no como carrera, no como hobby, sino como lenguaje del alma. Había tocado el piano hasta los 16 años con una pasión que sus profesores describían como extraordinaria. Pero a los 16, su padre le dijo que la música no daba de comer, que tenía que ser práctica, que tenía que pensar en su futuro. Y ella lo escuchó, guardó la música en la sombra, y pasó 26 años sin tocar una sola nota. La ansiedad no era simplemente estrés, era el don golpeando desde adentro, reclamando espacio. Era el self diciéndole, ya es suficiente, ya es hora de ser quien realmente eres. Cuando Elena volvió al piano, algo se transformó, no de manera inmediata ni mágica, sino gradual y profundamente real. La ansiedad disminuyó, su relación con su marido cambió, no porque el piano resolviera los problemas de la relación, sino porque ella empezó a ser más ella misma, y desde ese lugar más auténtico la relación pudo tener una conversación real. Y su trabajo, aunque siguió siendo el mismo externamente, empezó a sentirse diferente.
porque ella llevaba consigo algo que había recuperado. Esto es lo que Jung quería decir cuando hablaba del proceso de individuación. No es que tengas que abandonar todo lo que has construido, es que tienes que integrarlo con lo que eres en tu totalidad. Tienes que hacer espacio para el don que habías ignorado. Ahora quiero explorar contigo algo que considero absolutamente crucial, y es la pregunta de por qué tienes el don específico que tienes, no en términos abstractos, sino en términos de tu historia particular. Jung creía en lo que podríamos llamar la economía de la psique. Nada en la psique ocurre sin razón, todo tiene una función, todo tiene un propósito, aunque ese propósito no siempre sea evidente desde la perspectiva del ego. Tu don no te fue dado aleatoriamente. Emergió de la intersección específica de tu naturaleza innata, tu historia personal y los patrones que heredaste de tu línea familiar. Es la respuesta perfecta, aunque frecuentemente dolorosa, a las condiciones exactas en las que creciste. El niño que creció en un hogar caótico e impredecible desarrolló el don de la lectura del ambiente, la capacidad de percibir el estado emocional de una habitación en segundos, porque su supervivencia dependía de esa habilidad. El niño que creció en un hogar emocionalmente frío desarrolló el don de la autosuficiencia emocional o, paradójicamente, el don de la empatía extraordinaria, como una compensación por lo que no recibió. El niño que fue el mediador entre sus padres, el que mantenía la paz, desarrolló el don de la diplomacia, la capacidad de ver múltiples perspectivas simultáneamente y de encontrar el lenguaje que conecta en lugar de dividir. ¿Cuál era tu rol en tu familia de origen? Eras el cuidador, el que mantenía todo unido. Eras el rebelde, el que decía a lo que nadie más se atrevía a decir. Eras el invisible, el que aprendió a ocupar el menor espacio posible. Eras el brillante, el que cargaba las esperanzas de todos. Porque ese rol, ese papel que asumiste para sobrevivir y para ser amado en tu sistema familiar, contiene pistas enormes sobre tu don, no porque el rol sea el don en sí mismo, sino porque el don frecuentemente emergió como la forma más elevada de las habilidades que desarrollaste para desempeñar ese rol. El cuidador familiar que aprendió a poner las necesidades de todos por encima de las suyas puede transformar esa habilidad cuando la integra conscientemente en el don de la compasión activa, la capacidad de cuidar genuinamente a otros sin perderse a sí mismo en el proceso. El rebelde familiar que aprendió a decir la verdad incómoda puede transformar esa habilidad en el don de la integridad radical, la capacidad de vivir y hablar desde una autenticidad que inspira a otros a hacer lo mismo. El invisible familiar que aprendió a observar, sin ser observado, puede transformar esa habilidad en el don de la perspectiva, la capacidad de ver los sistemas humanos con una claridad que los que están demasiado involucrados no pueden tener. ¿Ves cómo funciona? La herida y el don son inseparables. No porque debas agradecer el sufrimiento de manera simplista, eso sería una crueldad, sino porque el sufrimiento, cuando es procesado, integrado y comprendido, se convierte en la materia prima del don. Quiero hablar ahora de algo que Jung exploró en sus últimos años de vida y que me parece uno de los aspectos más profundos y menos comprendidos de su pensamiento, la relación entre el don espiritual y lo que él llamó la función trascendente. La función trascendente no es algo sobrenatural, es la capacidad de la psique de crear síntesis entre opuestos, de encontrar un tercer camino cuando parece que solo hay dos opciones en conflicto, de generar algo nuevo a partir de la tensión entre lo consciente y lo inconsciente. Jung observó que cuando una persona está en conflicto profundo, cuando siente que dos partes de sí misma quieren cosas incompatibles, la tendencia del ego es intentar resolver ese conflicto eligiendo uno de los dos lados, suprimiendo uno de los dos impulsos. Pero eso raramente funciona de manera duradera. El impulso suprimido vuelve, con frecuencia con más fuerza. La función trascendente propone algo diferente: sostener la tensión de los opuestos sin resolver prematuramente, sin elegir un lado, sin escapar del conflicto, hasta que algo nuevo emerge desde las profundidades del inconsciente, algo que no era ninguno de los dos lados del conflicto, sino una síntesis que los trasciende a ambos. Y eso, precisamente eso, es lo que ocurre cuando alguien integra su don plenamente. No es que el dolor desaparezca, no es que la herida se borre,
es que algo nuevo emerge de la tensión entre la herida y la capacidad, algo que no podría haber existido sin ambas. Pienso en los grandes artistas, los grandes sanadores, los grandes líderes que han marcado la historia. Muy pocos de ellos llegaron a su grandeza a pesar de su sufrimiento. La mayoría llegaron a ella a través de su sufrimiento. No porque el sufrimiento sea necesario para la grandeza, eso sería una idea peligrosa y falsa, sino porque cuando alguien tiene la valentía de atravesar su propio dolor sin anestesiarlo, sin escapar de él, sin reducirlo a una narrativa simple, algo en ese proceso lo transforma de manera que ninguna otra experiencia podría. Esto es lo que Jung llamaba la alquimia psicológica, la transformación de la materia prima del sufrimiento en el oro del don integrado. Hay algo en tu vida que hayas estado intentando resolver eligiendo uno de dos lados, una tensión que no desaparece, un conflicto interno que vuelve una y otra vez. ¿Qué pasaría si en lugar de intentar resolverlo lo sostuvieras con curiosidad un poco más? ¿Qué podría emerger de esa tensión que todavía no puedes ver? Hablemos ahora de algo que me parece urgente y que a menudo se pasa por alto en las conversaciones sobre dones espirituales y propósito de vida: el papel del cuerpo. Jung, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, no trataba la psique como algo separado del cuerpo. Entendía que el inconsciente se expresa tanto a través de los sueños y las imágenes mentales como a través de las sensaciones físicas, los síntomas corporales, la postura, el ritmo de la respiración, la tensión muscular. El cuerpo sabe cosas que la mente todavía no puede articular. El cuerpo recuerda lo que la mente ha olvidado, y el cuerpo también sabe dónde vive tu don, aunque no lo pueda decir con palabras. Quiero que pienses en esto. Hay alguna actividad, cualquiera, que cuando la haces el tiempo desaparece, no porque seas adicto a ella, sino porque estás tan completamente presente en ella que el tiempo deja de tener relevancia. ¿Hay algún momento en tu vida en el que te sientes más completamente tú mismo, más vivo, más en flujo? ¿Y hay alguna sensación física asociada a ese momento? Una apertura en el pecho, una ligereza en el cuerpo, una energía que no se parece al cansancio sino a todo lo contrario. Esa sensación es la brújula. Esa sensación es el cuerpo diciéndote: aquí, esto es. Esto es lo que eres cuando eres completamente tú. Mihai Csikszentmihalyi lo llamó flujo. Jung lo habría llamado la expresión del self. Y aunque los términos son diferentes, la experiencia es la misma. Un estado en el que el ego se hace a un lado y algo más profundo, más auténtico, más vivo, toma las riendas. Ese estado no es un lujo, no es algo reservado para artistas o místicos o personas con vidas extraordinarias. Es tu derecho fundamental como ser humano. Es la señal de que estás viviendo desde tu don. Ahora bien, hay algo que quiero decirte con toda la honestidad de la que soy capaz, porque creo que es importante no romantizar este proceso. Vivir desde tu don no es siempre cómodo, no es siempre fácil, no garantiza que todo en tu vida saldrá bien, o que las relaciones se arreglarán, o que el dinero llegará, o que la gente te entenderá. A veces, vivir desde tu don significa precisamente lo contrario. Significa decir cosas que incomodan, tomar decisiones que los demás no comprenden, soltar seguridades que costaron mucho construir y enfrentarse con la posibilidad de fracasar en algo que importa profundamente. Jung lo sabía. Él mismo pasó por una crisis profunda después de su ruptura con Freud, un período que él describió como un descenso al inconsciente, una confrontación con sus propios demonios que duró años. Y de ese período, de esa oscuridad, emergió la mayor parte de su trabajo más importante, el Libro Rojo, que fue su diario de ese proceso de descenso y regreso. Es uno de los documentos psicológicos más extraordinarios de la historia. No te cuento esto para glorificar el sufrimiento, te lo cuento para decirte que incluso las personas que más han contribuido al entendimiento humano pasaron por periodos de profunda oscuridad, y que esa oscuridad no fue el obstáculo para su don, fue el camino hacia él. ¿Estás en un periodo oscuro ahora mismo, o has pasado por uno recientemente? ¿Qué te ha quitado ese periodo? ¿Y qué, si miras con honestidad, te ha dado? Quiero explorar contigo ahora la relación entre el don espiritual y la identidad, porque creo que es uno de los puntos más delicados y más importantes de todo este proceso.
Uno de los errores más comunes que las personas cometen cuando descubren su don es convertirlo inmediatamente en su identidad. Soy el empático, soy el visionario, soy el sanador. Y hay algo hermoso en ese reconocimiento, en ese primer momento de esto es lo que soy. Pero si el don se convierte en identidad rígida, si empieza a ser la jaula en lugar de la llave, el proceso de individuación se detiene. Jung era muy claro en esto. El self, el centro más profundo de quien eres, no puede ser reducido a ninguna función particular por más elevada que sea. El self es la totalidad, y la totalidad incluye contradicciones, incluye aspectos que no encajan con la imagen del don, incluye partes de ti que son mundanas, imperfectas, pequeñas, humanas. El gran sanador también tiene días en los que no quiere sanar a nadie. El gran visionario también tiene momentos de profunda confusión. El gran empático también tiene momentos en los que simplemente no puede con el dolor ajeno. Y eso no es una contradicción del don. Es la humanidad del portador del don. Cuando alguien me dice es que yo soy muy empático, y eso me destruye, lo primero que pienso es, quizás el problema no es la empatía en sí misma, sino la identificación total con ella. Quizás el problema es que has convertido la empatía en tu única forma de ser en el mundo, y eso es demasiado peso para cualquier don. El don es algo que haces, algo que expresas, algo que ofreces, no es todo lo que eres. Esta distinción puede parecer pequeña, pero es transformadora, porque cuando el don es tu identidad, cualquier amenaza al don es una amenaza a tu existencia. Cuando el don es simplemente una de tus capacidades, puedes usarlo con libertad, puedes elegir cuándo usarlo y cuándo no, puedes cuidarlo sin que te consuma. Hay un concepto en la filosofía budista que me parece profundamente compatible con el pensamiento junguiano, y es la idea del no apego, no como indiferencia, sino como la capacidad de sostener algo precioso con las manos abiertas en lugar de con los puños cerrados. Puedes amar profundamente sin aferrarte. Puedes dar desde tu don sin depender de que sea recibido de cierta manera. Puedes vivir desde tu propósito, sin convertirlo en una trampa de la que no puedes escapar. Eso es lo que Jung llamaría la madurez del individuo, la capacidad de usar el don sin ser usado por él. Quiero hablar ahora de algo que me parece uno de los aspectos más prácticos y más frecuentemente ignorados de este tema: cómo el don se expresa en el trabajo cotidiano. Mucha gente cree que descubrir su don espiritual significa necesariamente cambiar de carrera, abandonar lo que hace, empezar desde cero. Y a veces eso es cierto, pero con más frecuencia de lo que pensamos. El don ya está presente en lo que hacemos, solo que no lo hemos reconocido. Conozco un contador, llamémosle Roberto, que llegó a hablar conmigo convencido de que su vida era completamente sin propósito. Soy contador, me dijo. No hay nada espiritual en los números. Pero cuando empezamos a explorar cómo trabajaba, algo emergió que era completamente diferente de lo que él describía. Roberto no era simplemente alguien que hacía números. Era alguien que tenía una capacidad extraordinaria de ver el orden dentro del caos, de encontrar la estructura que sostenía algo que parecía desordenado, de dar claridad donde había confusión. Sus clientes no lo amaban por sus habilidades técnicas, aunque esas eran impecables. Lo amaban porque cuando salían de su oficina, sentían que podían respirar, que lo que parecía imposible de manejar tenía, de repente, una forma comprensible. Eso era su don, la capacidad de crear orden y claridad, y se expresaba a través de la contabilidad, no a pesar de ella. ¿Qué es lo que las personas más valoran de ti en tu trabajo? No las habilidades técnicas, sino la cualidad humana que traes a lo que haces. Eso que la gente menciona cuando habla de por qué confía en ti, por qué vuelve a ti, por qué te recuerda. Eso es una pista muy poderosa sobre tu don. Llegamos ahora a algo que quiero explorar con especial cuidado, porque creo que es quizás el aspecto más profundo de todo lo que hemos hablado hoy: la relación entre el don espiritual y el amor. Jung creía que el amor, en su forma más elevada, no era simplemente un sentimiento, era una fuerza transformadora. Era la energía que impulsaba el proceso de individuación, era lo que hacía posible que un ser humano se convirtiera en quien realmente era.
pero también observó algo que puede ser incómodo de escuchar, que mucho de lo que llamamos amor no es amor en ese sentido elevado. Es dependencia, es proyección, es el intento de completar a través del otro lo que no hemos podido completar en nosotros mismos. Y aquí está la conexión con el don. Cuando no hemos reconocido nuestro propio don, cuando no hemos integrado nuestra propia plenitud, buscamos en las relaciones lo que en realidad solo podemos encontrar en nosotros mismos. Buscamos que alguien nos vea de la manera en que no nos hemos visto a nosotros mismos. Buscamos que alguien nos complete con lo que hemos metido en la sombra. Buscamos que alguien nos dé permiso para ser quienes somos. Y eso no funciona. No porque el amor no sea real, sino porque ninguna persona puede darte lo que solo puedes darte a ti mismo. Cuando alguien integra su don, cuando realmente comienza a vivir desde su totalidad, algo cambia en sus relaciones de manera radical. No porque de repente sea perfecto o porque ya no necesite a nadie, sino porque la necesidad cambia de naturaleza. Ya no busca en el otro lo que le falta. Busca en el otro con quien compartir lo que tiene. Esa es la diferencia entre el amor desde la carencia y el amor desde la plenitud. Y es una diferencia que lo cambia todo. El amor desde la carencia dice, te necesito para sentirme completo. El amor desde la plenitud dice, elijo estar contigo porque mi vida es más rica, más profunda, más viva contigo en ella. El amor desde la carencia tolera cosas que no debería tolerar porque el miedo a perder al otro es mayor que el respeto por uno mismo. El amor desde la plenitud puede decir no, puede poner límites, puede soltar cuando es necesario precisamente porque sabe que su valor no depende de la presencia del otro. ¿Desde dónde amas tú principalmente? ¿Desde la carencia o desde la plenitud? Y si es desde la carencia, ¿qué es lo que buscas en el otro que todavía no has encontrado en ti mismo? Esa pregunta, si la respondes con honestidad, te llevará directamente al corazón de tu don no integrado. Quiero hablar de algo que me parece fundamental antes de llegar al cierre de esta exploración, el papel del silencio en el proceso de descubrimiento del don. Vivimos en un mundo que tiene terror al silencio. Llenamos cada momento disponible con ruido, con información, con estímulos, con actividad, y hay razones comprensibles para eso. El silencio puede ser incómodo. En el silencio, las voces que hemos estado evitando se vuelven más audibles. Los sentimientos que hemos estado anestesiando con la actividad emergen con más claridad. Las preguntas que no queremos hacernos se hacen más insistentes. Pero Jung sabía que el silencio no era el enemigo. Era el medio necesario para escuchar al inconsciente. Era el espacio donde la función trascendente podía operar. Era la condición necesaria para que el don pudiera hacerse audible. Los grandes contemplativos de todas las tradiciones espirituales lo han sabido siempre. Para conocerte a ti mismo, necesitas tiempo en silencio. No el silencio de la anestesia, sino el silencio activo de la escucha interior. Jung tenía una práctica que llamaba imaginación activa, un proceso de diálogo consciente con las imágenes y figuras del inconsciente, con las imágenes y figuras del inconsciente. No era meditación en el sentido de vaciamiento de la mente. Era más bien un encuentro deliberado con lo que vive en las profundidades, una conversación entre el ego y el self. No te voy a pedir que hagas imaginación activa ahora mismo, pero sí quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que estuviste completamente en silencio, sin pantallas, sin música, sin actividad, simplemente con tú mismo? ¿Qué pensamiento? ¿Qué imagen? ¿Qué sentimiento apareció que normalmente mantienes a raya con el ruido? Eso que emerge en el silencio, eso que prefieres no escuchar, suele ser exactamente lo que más necesitas escuchar. Hemos recorrido un camino largo juntos hoy. Hemos hablado del inconsciente, de la sombra, del proceso de individuación, de los arquetipos de la herencia psíquica, del amor consciente, del cuerpo como brújula, del silencio como espacio de revelación. Y todo ello ha sido en realidad una sola conversación sobre una sola cosa. ¿Quién eres realmente? Más allá de todo lo que has construido, más allá de todo lo que te han dicho que eres, más allá de todo lo que te han dicho que eres, más allá de todas las identidades que has asumido para sobrevivir y ser amado. Quiero llegar ahora a algo que he estado guardando para este momento, algo que me parece la síntesis más honesta de todo lo que Jung exploró sobre el don espiritual. El don no es algo que tienes, es algo que eres.
Cuando lo vives completamente, no sientes que estás haciendo algo extraordinario. Sientes que finalmente estás siendo ordinariamente tú mismo. Y esa sensación de ordinaria autenticidad es, paradójicamente, lo más extraordinario que puedes ofrecer al mundo. Porque el mundo no necesita más personas que intenten ser extraordinarias. El mundo tiene suficientes personas tratando de impresionar, de destacar, de ser más de lo que son. Lo que el mundo necesita, desesperadamente, son personas que tengan el coraje de ser completamente lo que ya son, sin adornos, sin disculpas, sin la necesidad de que todos lo entiendan o lo aprueben. Eso es lo que Jung llamaba la realización del self, no la perfección, no la iluminación en el sentido de haber llegado a algún estado final, sino la disposición continua, renovada cada día, de ser quien realmente eres, con todo lo que eso implica. Recuerdo a una mujer que conocí en un momento muy particular de su vida. La llamaré Ana. Había pasado por un divorcio difícil. Había perdido su trabajo. Sus hijos estaban creciendo y necesitando menos de ella. Y se encontraba, a los 48 años, mirando su vida y preguntándose quién era ella cuando no era la esposa de alguien, la madre de alguien, la empleada de alguien. Esa pregunta, que para ella se sentía como un abismo, era en realidad la puerta más importante que había cruzado en su vida, porque por primera vez, sin los roles que habían definido su identidad durante décadas, tenía la oportunidad de encontrarse con ella misma de verdad. Trabajamos juntos durante un tiempo, y lo que emergió fue algo que a ella le sorprendió profundamente. Toda su vida había tenido una capacidad que había dado por sentada, la capacidad de crear belleza en los espacios, no como diseñadora de interiores, aunque había hecho eso informalmente durante años para amigos y familia, sino en un sentido más amplio. La capacidad de transformar un espacio, cualquier espacio, físico o emocional, en un lugar donde la gente se sentía bienvenida, vista sostenida. Sus amigos siempre querían reunirse en su casa. Sus colegas siempre pedían que fuera ella quien organizara los eventos del equipo. Sus hijos siempre traían a sus amigos a su hogar, porque en casa de mamá siempre se está bien. Ella nunca había visto eso como un don. Lo había visto como algo que hacía porque le tocaba hacerlo. Pero cuando empezamos a explorarlo, descubrimos que esa capacidad de crear espacios de bienvenida era el reflejo de algo mucho más profundo. Su don de la hospitalidad del alma. La capacidad de hacer que cualquier persona que entrara en su campo se sintiera, quizás por primera vez en mucho tiempo, completamente aceptada tal como era. Y cuando Ana finalmente reconoció ese don, cuando dejó de verlo como algo obvio y empezó a verlo como algo precioso, algo cambió en ella de manera irreversible, no porque de repente tuviera todo resuelto, sino porque por primera vez en décadas se sentía orientada, sabía quién era cuando no era el rol de nadie más. Eso es lo que el reconocimiento del don puede hacer. No resuelve todos los problemas, no elimina el dolor, no garantiza el éxito en el sentido convencional, pero te da algo que ningún éxito externo puede darte. La sensación de que tu presencia en este mundo tiene sentido, que lo que eres, en tu forma específica e irrepetible de ser, importa. Quiero hacer algo antes de cerrar esta conversación. Quiero invitarte a un pequeño ejercicio de introspección, no para que lo hagas ahora mismo necesariamente, sino para que lo lleves contigo y lo hagas cuando tengas un momento de quietud. Siéntate en silencio, cierra los ojos si puedes, y hazte estas preguntas, una a la vez, sin apresurarte a responder, simplemente dejando que lo que emerja, emerja. ¿Qué es lo que hago que hace que el tiempo desaparezca? No lo que debería hacer, no lo que me han dicho que hago bien, sino lo que, cuando lo hago, siento que soy completamente yo. ¿Qué es lo que la gente más valora de mí que yo mismo no puedo ver? ¿Qué es lo que dicen de mí cuando creen que no escucho? ¿Qué es lo que agradecen, una y otra vez, que yo considero demasiado obvio para ser especial? ¿Qué es lo que guardo en secreto, porque me da vergüenza mostrarlo, o porque tengo miedo de que no sea suficientemente bueno? ¿Qué es lo que haría si supiera con certeza que nadie me juzgaría? ¿Cuál fue la herida más profunda de mi infancia? Y si esa herida, en lugar de ser solo dolor, fuera también la semilla de mi mayor capacidad. ¿Qué capacidad sería esa? ¿Qué es lo que cuando lo veo en el mundo, en otras personas, en el arte,
en la naturaleza, me mueve de una manera que no puedo explicar del todo con palabras. ¿Qué es lo que me hace sentir que algo en el universo tiene sentido? Estas preguntas no tienen respuestas correctas. No hay un examen que aprobar. No hay una respuesta que buscar en el exterior. Las respuestas viven en ti, y lo único que necesitas para encontrarlas es el silencio suficiente para escuchar. Jung decía que el inconsciente no habla en frases claras, habla en imágenes, en sensaciones, en sueños, en impulsos que no siempre entendemos. Y aprender a escuchar ese lenguaje, a confiar en él, a seguirlo aunque no siempre tenga sentido para el ego racional, es quizás la habilidad más importante que puedes desarrollar en el proceso de individuación. Confía en lo que emerge, aunque sea extraño, aunque no encaje con la imagen que tienes de ti mismo, aunque contradiga lo que creías saber sobre quién eres. Porque el self es más grande que el ego, siempre lo ha sido, y el don que vive en ese espacio más grande, ese don que ha estado esperando ser reconocido, es más precioso y más poderoso de lo que el ego puede imaginar. Llegamos al final de este camino que hemos recorrido juntos, aunque en realidad este es solo el comienzo del tuyo, porque lo que hemos explorado hoy no es un destino, es un mapa. Y los mapas solo tienen valor cuando caminas con ellos en la mano. Quiero dejarte con algo que me parece la síntesis más honesta de todo lo que hemos hablado. Tu don espiritual no es algo que tienes que encontrar en el exterior. No está en un libro, no está en un test de personalidad, no está en lo que alguien más te diga que eres. Está en la intersección exacta de tu mayor herida y tu mayor capacidad. Está en lo que haces cuando nadie te mira y que, sin embargo, sientes que importa. Está en lo que llevas dando toda tu vida sin darte cuenta de que lo estás dando. Está en lo que la vida, con toda su crueldad y toda su belleza, te ha forjado para ser. Y la razón por la que lo tienes, la razón profunda, no es aleatoria. Es que el mundo, en este momento específico de la historia, en este lugar específico, con las personas específicas que están en tu vida, necesita exactamente lo que tú eres, no la versión mejorada de ti mismo que esperas ser algún día. No la versión sin heridas, sin dudas, sin miedos. Tú, ahora, con todo lo que eres y con todo lo que todavía estás llegando a ser. Jung pasó toda su vida estudiando la psique humana, y al final llegó a una conclusión que me parece profundamente hermosa en su simplicidad. La tarea más importante de la vida humana no es tener éxito. No es ser feliz en el sentido superficial del término. No es ser amado por todos. La tarea más importante es convertirte en quien realmente eres, completamente, sin disculpas, con toda la complejidad y toda la contradicción que eso implica. Eso es la individuación, y tu don espiritual es, en el fondo, el nombre que le damos a lo que emerge cuando tienes el coraje de emprender ese camino. Estás listo para empezarlo, o quizás ya lo comenzaste hace mucho tiempo, sin saber que eso era lo que estabas haciendo. Hay una última cosa que quiero decirte, y es algo que quizás necesitas escuchar más de lo que crees. No estás roto, nunca lo estuviste. Lo que parecía roto era simplemente el recipiente que ya no era suficientemente grande para contener lo que eres. Y cada vez que ese recipiente se quebró, cada vez que una crisis te desarmó, cada vez que una pérdida te dejó sin suelo bajo los pies, no fue el fin de algo, fue el principio de algo más grande. Jung lo sabía. Lo escribió de maneras diferentes a lo largo de décadas, pero el núcleo siempre fue el mismo. La psique humana tiene una orientación natural hacia la totalidad, hacia la sanación, hacia la plenitud. Y esa orientación no depende de tu voluntad. Está ahí, trabajando, incluso cuando tú no lo sabes, incluso cuando crees que estás perdido, incluso cuando la oscuridad parece no tener fin. El don está ahí, ha estado ahí siempre, esperando el momento en que estuvieras listo para reconocerlo, para nombrarlo, para vivirlo sin disculpas. Ese momento podría ser ahora, y si no es ahora no importa. El inconsciente tiene paciencia infinita, seguirá llamando, seguirá enviando sueños, sincronicidades, personas, situaciones, todo lo que sea necesario para llevarte de vuelta a ti mismo. Porque eso es lo que hace el alma, volver siempre a casa, y tu don es el camino de regreso. Gracias por haber recorrido este camino conmigo hoy.
por haber prestado atención, no solo con la mente, sino con algo más profundo, por haber permitido que estas ideas te tocaran, aunque sea de manera leve, aunque sea en un solo punto. Eso ya es suficiente. Eso ya es el comienzo. Lleva estas preguntas contigo, no para responderlas de inmediato, sino para dejarlas trabajar en ti, para ver qué emerge, para escuchar lo que el inconsciente tiene que decirte cuando le das el espacio para hacerlo. Y recuerda, lo que eres, en tu forma más auténtica y más completa, es exactamente lo que el mundo necesita, no a pesar de tu historia, sino gracias a ella, no a pesar de tus heridas, sino a través de ellas. Ese es tu don, y es tiempo de darlo.